El Ministerio Apostólico Rema Internacional presenta hoy su programa Didascalia con el reverendo Fernando García Sotomayor, proclamando las buenas nuevas del Señor para tu vida. Didascalia con el mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Didascalia, un querigma de Dios para que oiga el que tiene oídos para oír. Didascalia, con el dabar del Eterno a las naciones. Didascalia, con el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Bienvenidos. El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. En el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 14, vamos a leer desde el verso 66 al 72. Marcos 14, 66 al 72, leemos la Sagrada Escritura, versión Reina y Valera, del año 1960, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: «Tú también estabas con Jesús el Nazareno». Mas él negó diciendo: «No le conozco, no sé lo que dices». Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: «Este es de ellos». Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: «Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco a este hombre de quien habláis». Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: «Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces». Y pensando en esto, lloraba. Amén. El Señor nos bendiga por medio de su bendita palabra. El título de esta disertación: El hombre de piedra. Pero tenemos que hacer una salvedad aquí. No se trata de uno de los 4 fantásticos. Se trata de uno de los 12 discípulos, apóstoles del Señor, el apóstol Pedro, el hombre de piedra. Era una hora bastante alta de la noche. El cuadro que acabamos de leer nos muestra que hacía frío, un frío intenso. El juicio religioso de nuestro Señor Jesucristo ya se estaba efectuando, aunque en forma ilegal. Cristo iba camino a la cruz. Sus discípulos habían abandonado al Señor, todos sin excepción. Pero allí, entre las sombras de la noche y envuelto entre la multitud, estaba el apóstol Pedro, uno de los discípulos del Señor. Aquel Pedro cuyo carácter fue comparado al de una roca, una gigantesca piedra, ahora se estaba desmoronando. Su identidad de discípulo ya no la tenía tan clara. Su impetuosidad para hablar se desvanecía. Su osadía usual desapareció. El desastre de San Pedro es igual al de aquellos que confían en sí mismos, apoyándose
en su propia prudencia, la prudencia de sus razones, la prudencia de su corazón. Pero el corazón es engañoso. No se puede confiar en el corazón. Todo aquel que confía en sus propias fuerzas para sostener el testimonio cristiano fracasa. Así como usted vio aquí en este texto el tremendo fracaso, el desastre del apóstol Pedro. Esta verdad espiritual está demostrada por medio de cada cuadro que vemos en este relato. Un relato escrito, lo más seguro, por el mismo protagonista de este evento. Se cree que el Evangelio de Marcos es realmente el Evangelio de Pedro, que Pedro fue el relator y Marcos el escritor. Así que estamos escuchando el testimonio de un protagonista de este cuadro evangélico. Vamos a ver entonces los cuadros de esta dramática caída, la caída del hombre de piedra. En primer lugar, nos dice el texto bíblico que Pedro estaba mal situado. Como decimos en nuestro argot popular, estaba mal parqueado, mal ubicado. Dice el texto que él estaba abajo. Usted puede mirar literalmente, así está escrito, estaba abajo en el patio y se calentaba porque tenía frío. Estaba abajo, no estaba arriba, hablando en términos espirituales, entiéndalo. No estaba arriba, no estaba volando alto, estaba abajo, estaba volando bajo. Su condición de águila la perdió, ahora era una gallina, con todos los pelos de punta. Estaba en el patio, no debía estar allí. ¿Dónde debía estar el apóstol Pedro? Orando, junto con los demás discípulos, orando para que no faltara su fe, para que la tentación, la persecución, la opresión, ellos pudieran resistirla. Pero no, estaba en el patio y se calentaba porque tenía frío. Pero no solamente era un frío físico, Pedro tenía frío espiritual. Pedro estaba espiritualmente frío, como muchos creyentes hoy en día. Aquí podemos aplicar entonces una tremenda verdad espiritual. ¿En qué lugar debía estar el apóstol Pedro y cuál debió ser su actitud? La pregunta debe ser respondida así. Pedro no debía estar allí en ese lugar, abajo en el patio y calentándose. Pedro debía estar en un lugar de oración. Así estaría en su mejor condición espiritual para resistir la tentación. Pero la actitud que mostró es la consecuencia de su estado espiritual. Mostró una actitud negativa, como lo vemos más adelante, cuando fue confrontado por las criadas que lo descubrieron. Pedro tuvo una mala actitud porque terminó hasta maldiciendo y juramentando, una cuestión que era grave para todo judío. Sin embargo, aquí quiero destacar algo. A pesar de todo, Pedro pues estaba allí, no huyó, sí, estaba allí. Pero a veces le cuento que es mejor que digan que allí corrió y no aquí cayó. Es mejor que eso a veces se diga, como en el caso de José, cuando José tuvo que salir corriendo y huyendo del asedio, del acoso sexual de la mujer de Potifar. Esta mujer se quedó con la ropa en las manos de José. Pero es mejor que hubiera sido así, aunque después José fue infamado y tuvo que ir a la cárcel. Pero todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Y como le digo y le reitero, es mejor que digan aquí corrió que aquí cayó. En segundo lugar, Pedro reflejó su condición espiritual baja. Él negó conocer al Señor. Después que al Señor él insistía
en que él no lo iba a negar, que hasta su vida iba a dar por él. Cuando fue confrontado y vio que su vida estaba en peligro, negó que fuera discípulo del Rabí de Galilea. Negó incluso entender lo que decían del Señor. Negó entender lo que decían del Señor. Esto se parece a muchos creyentes hoy en día que hacen el papel de medio cristianos y medio mundanos. Cuando están en la iglesia son fervorosos. Son los creyentes más ardientes, los creyentes más fogosos, los más espirituales. Eso hablan lenguas y profetizan y tiemblan y glorifican a Dios, pero cuando salen y se enfrentan al diablo, se enfrentan a la tentación, se enfrentan a la cruda realidad del mundo espiritual, al mundo de maldad, o cuando sencillamente la carne los ataca, salen diciendo que ni conocen al Señor, ni entienden la palabra de Dios, ni entienden al Señor. Esta fue la condición de Pedro. Y dice el texto que él salió. Pedro huyó de la situación que lo enfrentaba con el Señor Jesucristo. Él salió. Se salió del sitio en donde estaba. No resistió la confrontación. No la resistió. Ahora, él estaba advertido de esto, pero en su orgullo espiritual pensó que era lo suficientemente fuerte como para confiar en sí mismo y no en lo que el Señor le estaba diciendo. El Señor le estaba diciendo a Pedro antes de que esto sucediera que él estaba orando por él porque Satanás había pedido su alma para zarandearla, pero que estaba orando por él para que en ese momento no faltara la fidelidad, la fe a Pedro. A pesar de que el Señor le advirtió todas estas cosas, él siguió diciendo e insistiendo en que no negaría al Señor. Y a la hora de la verdad se salió del lugar, no resistió la confrontación. Mi amigo, es que para confrontar al pecado, para confrontar al mundo, para confrontar la carne, para confrontar al diablo, se necesita el poder de Dios. Tú no puedes confiar en tu propia fuerza de voluntad. Tú no puedes confiar en tu manejo o tus recursos o tu madurez espiritual. Porque a veces las apariencias engañan. A veces inclusive tu propio corazón te puede engañar. Te puede hacer creer que tú eres un hombre ya y que estás en una esfera, un creyente que estás en una esfera en donde el diablo ni nada ni nadie te va a tentar, porque es que ya tú has superado, has madurado, has llegado a una condición en la que tú ya conoces al diablo y el diablo te conoce a ti y como que el diablo tiene un trato especial contigo. Eso no puede ser así. Tú tienes que aprender a confiar en la gracia del Señor. Tienes que aprender a confiar en la palabra del Señor, en las promesas del Señor. Tienes que echar mano de los recursos que el Señor nos dice en su palabra que tenemos que echar mano para enfrentar y confrontar la tentación. ¿Tú sabes por qué Jesús confrontó a Satanás? Pudo hacerlo y vencerlo. Porque Jesús dependió no de sus propios recursos, sino que echó mano de las promesas de la palabra. Echó mano de la cobertura, la presencia, la ayuda, la unción del Espíritu Santo. Por eso es que hay que aprender a confiar en la gracia del Señor, aprender a confiar en la palabra del Señor y echar mano de los recursos que el Señor nos ha dado para confrontar y vencer las fuerzas espirituales de maldad. El texto nos dice que el gallo cantó. Mira, el gallo cantó. El gallo es una frase retórica que nos habla acerca de la forma como los romanos medían las vigilias de la noche. Los romanos usaban una trompeta y con esa trompeta indicaban si era la primera, la segunda, la tercera o la cuarta vigilia de la noche. Dice el texto que el gallo cantó 2 veces. Eso quiere decir que era pasada la medianoche cuando se tocó la trompeta. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor. Mira, lo cierto es que sea un gallo literalmente hablando o sea una trompeta
lo que se haya usado. Dios usa lo que sea, lo que tenga que usar. ¿Sabes para qué? Para hacernos reflexionar, para hablarnos, para que nosotros recapacitemos. Recuerdo un pasaje de la Escritura en donde un falso profeta fue reprendido por una muda bestia de carga, por una burra. La burra le habló al profeta y el profeta en su desvarío, en su locura, entendió que Dios le estaba hablando. Aquí pudo ser un gallo, según algunos comentaristas, y la verdad es que no hay consenso con respecto a esto. Yo creo personalmente que era una trompeta la que se ejecutaba, los romanos la ejecutaban para indicar por dónde iban las vigilias de la noche. Pero sea un gallo o una trompeta, Dios usa lo que sea para hablarnos, para que nosotros nos detengamos de un desastre o rumbo al desastre. Nos detengamos, ¿sí? Porque cuando el pecado coge fuerza en la vida de una persona, el pecado produce una especie de efecto tobogán. ¿Alguna vez usted se ha montado en un tobogán? Si usted se monta en un tobogán, usted a mitad de camino no puede detenerse. Usted termina allá abajo, en la piscina, en el agua. Allá termina. Pero el Señor usa lo que tenga que usar para detener nuestra caída. Cuando el enemigo zarandea nuestras vidas y falta la oración, el resultado es trágico y vergonzoso. Como Pedro tuvo que llorar amargamente. Pedro tuvo que bajar la cabeza avergonzado, porque lo más terrible es que ahí cerquita estaba el Señor, cerquita, y se cruzaron las miradas. Cuando Pedro cayó, la mirada de Pedro se cruzó con la del Señor. Tuvo que bajarle la cabeza avergonzado. Que eso no te suceda a ti, mi estimado hermano. Que eso no te suceda a ti, estimado oyente. En tercer lugar, Pedro se desmoronó espiritualmente. El hombre de piedra se volvió polvo. Se desmoronó. Negó una vez más al Señor y se hunde espiritualmente en un proceso gradual. Como lo expliqué, el pecado, cuando coge fuerza en la vida de una persona, cada vez demanda más. Y la persona se va enterrando más. El pecador se va hundiendo más en su pecado. Pedro comenzó ese proceso gradual de caída. Dice el texto que es reconocido por los paganos. La gente que estaba ahí alrededor, una criada, lo reconoció. Ellos reconocieron su aspecto. Dijeron que era un Galileo, lo mismo que nuestro Señor Jesucristo, el Maestro. Jesús es llamado el Galileo. Y lo reconocieron por su aspecto, su forma de vestir. Y es que es increíble, pero cuando un evangélico que ha caminado con el Señor de repente se extravía, escúcheme, camina por donde quiera, se va a la ciudad que quiera, donde no lo conoce nadie, y resulta de que, sin embargo, todavía tiene algunas actitudes y algunas conductas y hasta su aspecto lo delata. Porque su vestidura y sus actitudes y su forma física lo delata. Esto fue lo que le pasó a Pedro. Era Galileo y efectivamente los galileos eran distinguidos de los demás judíos. Galilea era la parte norteña de Israel en los días del Señor Jesucristo. Por así decirlo, era una provincia donde la mayoría de los que trabajaban en el oficio de pescadores. Allí en el mar de Galilea eran sus faenas. Así es que podemos decir que Pedro era una especie como de costeño, para que usted me entienda bien. Y si un costeño aquí en nuestro país, Colombia, va al interior del país, ¿usted cree que los habitantes, la gente de allá del interior del país, lo que nosotros llamamos los cachacos, ¿tú crees que los cachacos ven a un costeño y no lo identifican de inmediato? Eso fue lo que le pasó a Pedro. Era tan costeño, era tan galileo, que lo identificaron, inmediatamente lo vieron y dijeron: tú eras discípulo de ese rabino Galileo. Ellos reconocieron también su vocabulario, porque hablaba como él, hablaba como su maestro.
Gloria sea el nombre del Señor. Mire, algo bueno tenía Pedro, ¿no? Hablaba como su maestro. Y por su forma de hablar, lo delataron, lo descubrieron. Eso también te puede pasar a ti. Te las puedes tirar y que de descarriado. Te las puedes tirar y que de apartado del Señor. Pero donde quiera que abras la boca, cuando comiences a hablar, inmediatamente te dirán: tú eres un evangélico, porque hasta la cara y la forma de hablar te delata. Lo que pasa es que estás descarriado. Alabado sea el nombre del Señor. Pero mire, en su caída, Pedro maldice, jura y miente. Qué tremendo, es que un pecado eslabona a otro, un pecado encadena a otro. Maldijo, juró y mintió. El gallo cantó la segunda vez y Pedro oyó el segundo llamado de Dios. Esa trompeta volvió a sonar y se escuchó de nuevo el llamado de Dios. Ese gallo o esa trompeta es un símbolo del llamado de Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado a ti al arrepentimiento? ¿Cuántas veces te ha llamado para que ese camino que te lleva al desvarío, a la locura, y te va a llevar a la muerte y al infierno eterno, te va a llevar a la condenación eterna? Dios no quiere, pero Dios te sigue hablando. En este momento Dios te está hablando y te está diciendo: no sigas por ese camino, no andes más por esos caminos. Detente, levanta tu cabeza, mira en alto. Dios te está llamando. Eso fue lo que sucedió en este cuadro. Pedro es sacudido interiormente al recordar la palabra profética del Señor. ¿Sí? Y dice el texto que él pensaba en esto. Hubo un momento de reflexión en Pedro. Un momento que él seguramente se acordó de las palabras del Señor y fue estremecido. Pero Pedro es llevado a un estado de contrición de corazón por causa de su falta de fe. El texto bíblico dice que él lloró amargamente y se enfrentó a la mirada del Señor y sintió pena, dolor y vergüenza por su condición. Eso es lo que una persona tiene que hacer para lograr el perdón de sus pecados delante del Señor. Las Escrituras nos dicen que al corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Jesús perdonó a Pedro y no perdonó a Judas. Judas también cometió un acto de traición, lo vendió por dinero, pero Judas no mostró verdadero arrepentimiento. Además, en vez de ir al Señor, en vez de confrontarse con el Señor, lo que hizo fue ir a los hombres, a pedirle cacao a los sacerdotes, a pedirle o a expresarle su remordimiento a los sacerdotes. Y a ellos les importó, como todo aquel que realmente aparenta ser un siervo de Dios, pero no lo es, porque no le interesa la condición de la gente. Nuestro Señor Jesús sí está interesado en tu condición. Por eso, más tarde nosotros vemos cómo el Señor restaura espiritualmente a Pedro y lo confirma como uno de los suyos. Y Pedro continuó perseverando en la fe cristiana, lleno del Espíritu Santo y confirmado en la fe por su Maestro, por su Salvador, por su Señor. Quiero concluir en esta hora. Es bien conocido el hecho que las malas conversaciones, las malas compañías corrompen las buenas costumbres y debilitan nuestras convicciones. Dime con quién andas, dice el dicho, el refrán, y te diré quién eres. A veces hay gente que no sabe marcar diferencia en un grupo. Usted puede estar en medio de gente pagana, gente inmoral, y usted puede marcar la diferencia, pero hay algunos que se confunden y terminan mezclados, juntos y revueltos con el resto de la gente. Pero lo ideal es que usted marque la diferencia y que usted aprenda a rodearse de buenas compañías. ¿Por qué un creyente anda con paganos? Es la pregunta. ¿Por qué un cristiano evangélico anda con mundanos? ¿Por qué? Algo está pasando allí. Algo no está bien. Algo está sucediendo y que hay que rectificar. Las Escrituras nos enseñan que los yugos desiguales no llevan a ningún feliz término. Los yugos desiguales no llevan. Y los paganos son hijos de las tinieblas.
son hijos del diablo. Pero los cristianos son hijos de Dios, hijos de la luz. Y no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No puede haber comunión. Porque así lo dice la Escritura. Y yo le creo a la Biblia. Tengamos cuidado con quién andamos y los lugares que nosotros frecuentamos. Existen lugares que no son apropiados para los cristianos, porque te pueden coger mal parqueado, mal situado, como cogieron a Pedro. Es también un hecho cierto que nuestra condición espiritual se puede reflejar en algunas situaciones cotidianas. Existen actitudes que muestran la clase de cristiano que somos y el fruto que tenemos. Un árbol malo no puede dar malos frutos, así como un árbol bueno tampoco puede dar frutos malos. El árbol bueno da buenos frutos y el árbol malo da malos frutos. Tarde o temprano, tus actitudes revelan lo que tienes en tu corazón. La pregunta del millón es, ¿qué tienes tú en el corazón? Porque tal cual es el hombre en su corazón, así es, así actúa, así es su conducta. Es bueno aprender también que el amor de Dios siempre permanecerá para aquellos que con un corazón contrito y humillado se vuelven a Él. No importa cuál sea tu pecado, no importa las veces que te han vencido, no importa las veces que has fracasado, hay una oportunidad en el Señor. Hoy Él te está llamando una vez más y te quiere cambiar, te quiere transformar, quiere hacer de ti un hombre de convicciones firmes, un hombre verdaderamente de un carácter como el de la piedra. No importa que tú te desmorones, no importa cuántas veces hayas negado al Señor, no importa que tus actitudes y obras no le hayan agradado al Señor. Si tú te acercas a Él, Él te perdonará, te levantará, te restaurará y te confirmará como lo hizo con el apóstol Pedro. Unos días después, el Señor resucitado aparece a Pedro y le hace la pregunta del millón: Pedro, ¿tú me amas? Y se lo pregunta 3 veces. Fíjate, 3 veces negó él al Señor. El Señor estaba como haciéndole una especie de terapia de confirmación. Sí, estaba exigiéndole a Pedro que lo amara, pero con un amor tal como él lo amó, que fue capaz de sacrificarse en una cruz por sus pecados. Pedro entendió que seguir al Señor y amarle no es sencillamente una cuestión de apariencia, no es sencillamente una cuestión de boca, sino un compromiso. Y Pedro llegó a ser uno de los más grandes y poderosos apóstoles de la fe cristiana. Mi amigo, no importa cómo te llames tú, Pedro, Juan, Lucho, Andrés, llámese como se llame. Pedro, su nombre le fue cambiado a Cefas, porque la roca, la verdadera roca, es el Señor, y sobre Él tenemos que apoyarnos. Y Cefas significa una roca pequeña. El carácter de Pedro fue cambiado, así como también tu carácter hoy puede ser cambiado. Pero lo primero que tienes que hacer es reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si esta es tu decisión, yo te invito para que en este mismo instante hagas una oración de fe conmigo e invites al Señor a entrar en tu corazón. Y todo el pueblo nos perseguía y le mostraron a mi Jesús, aquel Señor sentado en la esquina. El pobre ciego no imaginaba quién era aquel que se le acercaba. Aleluya, tú también puedes ser un discípulo del Señor, no importa tu condición de ceguera o de sordera espiritual o tu endurecimiento de corazón. Cualquiera que sea tu condición como pecador, tienes oportunidad para cambiar tu vida. Ven a Cristo. Te invito para que hagas esta oración de fe. Diga conmigo: Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra. Creo que tu palabra es verdad. Reconozco que soy un pecador. Reconozco, Señor, que muchas veces mis actitudes, mis hechos, mis pensamientos han sido en contra de ti, Señor, negándote, negando con mi vida que tú eres el Señor. Hoy reconozco delante de ti que necesito tu perdón.
Entra en mi corazón, Señor. Límpiame de toda iniquidad, de todo pecado. Transforma mi vida, Señor. Séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Enséñame a orar y a perseverar desde ahora y para siempre. Por la fe creo que ahora soy un hijo de Dios. Confieso que tú eres el Señor de mi vida. Confieso que moriste, fuiste sepultado y resucitaste al tercer día para darme salvación, para darme esperanza, para darme vida eterna. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén, amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Tiempo de hablar y tiempo de callar. El Ministerio Apostólico Rema Internacional presentó su programa Didascalia con el reverendo Fernando García Sotomayor, proclamando las buenas nuevas del Señor para tu vida. Regresaremos pronto con el Dabar del Altísimo a las naciones, el querigma del Eterno para el que tiene hambre y sed de la palabra revelada. Póngase en contacto con nosotros para edificarle en su fe. Shalom Ubraja Adonai, paz y bendición del Señor. Hasta entonces.